A veces es común pensar que lo que enseñó Moisés sobre el matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias fue algo totalmente diferente a lo que el Señor enseñó y a lo que Pablo enseñó. Es un error. Pensar de esa manera es una equivocación. Mi propósito es mostrar que lo que enseñaron los tres fue uniforme, no fue diferente, fue lo mismo. En la lección anterior, habíamos nosotros estudiado con respecto a las violaciones del matrimonio. Pero ahora llegamos a, por decirlo así, llegamos a lo que debe ser la parte más crítica de todo nuestro estudio, la enseñanza de Moisés sobre el divorcio. Debo decirles que de parte mía, no siempre consideré que la enseñanza de Moisés fuera tan importante. Pero en los últimos años llegué a comprender que le estaba dando una atención totalmente inapropiada o insuficiente a la enseñanza del Antiguo Testamento sobre el tema. Entender la enseñanza de Moisés es decisiva por varias razones. Una, nos ayuda a entender la enseñanza de Jesús. ¿Por qué? Porque en el contexto de las discusiones del Señor Jesús con los fariseos en Mateo 19, una sección que vamos a estudiar más adelante, no hoy, sino en una de las series que viene. Esa discusión que el Señor tuvo con los fariseos en Mateo 19 fue acerca de Deuteronomio 24. Lo que Moisés enseñó sobre el matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. Y también entender la enseñanza de Moisés es decisiva porque los hombres con quienes Pablo habló en Romanos 7 eran con los que conocían la ley. En Romanos 7:1, Pablo escribió: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre, entre tanto que éste vive. Y cuando Pablo dice aquí, hablo con los que conocen la ley, se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Romanos 7 no fue dirigido a personas como nosotros, fue dirigido a personas informadas y conocedoras de la ley de Moisés. Permítame decirles, hermanos, que puedo casi garantizar que nuestro estudio del divorcio bajo Moisés va a estimular su pensamiento con respecto a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de Moisés. Así que empecemos nuestro estudio acerca del divorcio bajo Moisés por medio de notar que Moisés hace frente a tres situaciones involucrando el adulterio. La primera, los casos donde el adulterio era ratificado o verificado. Segunda situación, los casos donde el adulterio era sospechado después del matrimonio. Y la tercera situación a la que Moisés hace frente involucrando el adulterio es los casos donde la fornicación era sospechada antes del matrimonio. Vamos a empezar con la primera. Los casos donde el adulterio era ratificado o verificado.
que tenía como consecuencia la muerte. En Levítico 20:10, Moisés dijo: si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Nuevamente Moisés, en Deuteronomio 22:22 dijo: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. En casos donde la pena de muerte era llevada a cabo, obviamente, eso no era realmente un caso de divorcio. Ahora, con ambos pasajes, este de Deuteronomio 22 y el anterior en Levítico 20, necesitamos guardar en mente la condición que Dios puso en todo ejercicio de la pena de muerte en los tiempos mosaicos. Una condición que, si era descuidada, nos haría cometer un serio error sobre el divorcio en el Antiguo Testamento. Moisés fue muy explícito de que los crímenes capitales debían ser castigados solamente con la muerte si había una pluralidad de testigos para la ofensa. En Deuteronomio 17:6 dijo Moisés: por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. En Números 35:30 leemos: cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y de nuevo, Moisés dijo en Deuteronomio 19:15: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. De esta manera, un hombre no podía simplemente sospechar del adulterio de su esposa y hacer que muriera. Esto no podía ser hecho sobre una base de un rumor. Nadie podía ser muerto por algún pecado sin el testimonio de al menos 2 testigos, como acabamos de leer en los textos que vimos previamente. Ahora, esta fue en realidad la situación en que estaba José, marido de María. Desde el punto de vista de José, sabía que María era una adúltera, pero no podía hacer que la apedrearan porque no había testigos. En vista de que la mayoría de las personas entonces y ahora son tan inconsideradas que cometen su adulterio en privado, no en frente de 2 o 3 testigos, la pena de muerte no podía ser ejercida excepto en los casos más evidentes y obvios. Eso era en el caso del adulterio ratificado. Si se verificaba el adulterio con 2 testigos, no valía uno solo, debía ser mínimo 2 testigos, entonces el castigo era la muerte. Ahora, la otra situación, la segunda situación a la que Moisés hace frente involucrando adulterio, es el adulterio sospechado.
los casos donde el adulterio era sospechado después del matrimonio. Y es lo que se conoce en el Antiguo Testamento como la ley de los celos. Números capítulo 15 describe lo que podía hacer un marido judío cuando no estaba seguro de si su esposa le había sido infiel y no había testigos. Leamos lo que dice. Habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Se me pegó aquí, seguimos. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Y luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová. Y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Y le dará pues a beber las aguas, y si fuere inmunda, y si hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos. Cuando la mujer cometiere infidelidad contra su prójimo y se amancillare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer,
La presentará entonces delante de Jehová y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Ahora, con lo que acabamos de leer, hermanos, sería una experiencia demasiado humillante para un hombre que hace que su mujer pase a través de este proceso de la ley de los celos. Es aparente que en un caso donde no habían testigos humanos de su infidelidad marital, que Dios sería el testigo. Ahora, esta prueba era hecha en la presencia de Dios con un juramento delante de Dios y Dios indicaría si ella fue infiel o no. Si el indicio era que ella era culpable, la mujer será maldición. En otras palabras, sería apartada para destrucción. Esto sería la muerte como adúltera, con Dios como el testigo de su adulterio y mentira arrogante en su presencia. Y obviamente, si debía ser muerta, no habría divorcio. Ahora, José, quien vivió bajo esta ley, bajo la ley de los celos, pudo haber hecho que María pasara esta prueba. Al menos si el sumo sacerdote de su tiempo hubiera estado aún involucrado en esta práctica. La naturaleza penosísima de esta dura experiencia le da sentido a lo que Mateo escribió en el capítulo 1 con respecto a José. Dice en el versículo 19, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José estaba convencido de que María era una adúltera embarazada y que no se había arrepentido, pero no quería humillarla hasta este extremo. José no podía hacer uso del primer proceso, el de el adulterio ratificado, porque no tenía testigos que pudieran testificar del adulterio de María. No tenía testigos. Ahora, tenía la ley de los celos. Él estaba convencido de que María era adúltera, pero no podía demostrarla con testigos porque no los tenía. Pero sí podía recurrir a la ley de los celos, pero él no estaba dispuesto a que María pasara por una experiencia de esa naturaleza. Por eso leemos ahí, no quería infamarla, por eso quiso dejarla secretamente. El señor Barclay, en su comentario al Nuevo Testamento, dice al respecto: aunque José, su marido, era cumplidor de la ley, no quiso humillarla públicamente. Decidió divorciarse de ella en secreto. Y cuando estaba haciendo los preparativos, fijaos, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo. ¿Qué fue lo que le dijo? Que no temiera recibir a María, que porque lo que había en ella, en su vientre, era por la obra y el poder del Espíritu Santo. Que María no le había sido infiel, que María no había adulterado. Pero hasta antes de eso, de que el ángel se le apareciera, José estaba convencido de que María le había sido infiel, había adulterado, que ese embarazo que ella tenía era producto de su infidelidad, pero no tenía cómo demostrarlo.
No tenía testigos. Entonces, a lo único que podía recurrir acorde a la ley era a la ley de los celos. Pero no quería que María pasara por una experiencia de esa naturaleza. Por eso, como dice, no quería infamarla. Pero sigamos con el comentario del señor Barclay. Para nuestra manera occidental de pensar, las relaciones que salen en este pasaje son muy extrañas. En primer lugar, se nos dice que María estaba desposada con José. Luego hemos traducido que él estaba haciendo los preparativos para divorciarse de ella en secreto. Y luego se la llama su mujer o esposa. Pero la relación entre ambos representa el procedimiento judío normal en el que había 3 pasos. 1, estaba el compromiso. Este se hacía a menudo cuando la pareja no eran más que niños. Lo hacían corrientemente los padres o por medio de un casamentero profesional. Y se hacía a menudo sin que los que formaban la pareja se hubieran visto nunca. El matrimonio se consideraba que era un paso demasiado serio para dejarlo a los dictados del corazón humano. Segundo, estaba el desposorio. Este era lo que podríamos llamar la ratificación del compromiso que ya había contraído la pareja. Hasta este momento, el compromiso que se había establecido por medio de los padres o del casamentero se podía romper si una de las 2 partes no quería continuar con él. Pero una vez que se llegaba al desposorio, era absolutamente vinculante. Duraba 1 año. Durante ese año, la pareja se consideraban marido y mujer, aunque todavía no tenían esa relación. El desposorio no se podía dar por concluido de ninguna manera más que por el divorcio. En la ley judía nos encontramos frecuentemente los que nos parece una frase curiosa. Una chica cuyo prometido había muerto durante el año de los desposorios se llamaba una virgen que es viuda. En esta etapa se encontraban José y María. Estaban desposados. Y si José quería acabar el desposorio, no lo podía hacer más que con el divorcio. Y ese año de desposorio a María se la conocía legalmente como su esposa. Y tercero, la tercera etapa era el matrimonio propiamente dicho, que tenía lugar al final del año de desposorio. Si tenemos presentes las costumbres matrimoniales normales de los judíos, entonces la relación que se indica en este pasaje está perfectamente clara. Excelente la información que nos da el señor Barclay de las costumbres de los judíos. Ahora, el señor Robertson, en su comentario al texto griego del Nuevo Testamento, dice lo siguiente. Hablando de José, dice, tenía la conciencia judaica en favor de la observancia de la ley, lo que hubiera significado la muerte por lapidación. Deuteronomio 22:23. Ante los ojos de José, María era una adúltera y el castigo era la muerte por lapidación. Pero aunque José era recto, no estaba dispuesto a esta medida. Como buen judío, hubiera mostrado su celo si la hubiera marcado con la ignominia pública. Y sin embargo, no queriendo. No era su propósito exponerla a la ignominia pública. En todo caso, está claro que José resolvió dejarla secretamente. Podía darle una carta de divorcio sin juicio público. Tenía que darle el escrito y pagar la multa. De modo
y se propuso actuar privadamente para evitar todo el escándalo posible. Uno se ve obligado a respetar a José y a simpatizar con los motivos que tenía, porque es evidente que amaba a María y se quedó abrumado al descubrirla, como suponía él, infiel. Es imposible pensar en José como el verdadero padre de Jesús en base a la narración de Mateo, sin decir que Mateo ha intentado, mediante leyendas, encubrir el nacimiento ilegítimo de Jesús. El Talmud acusa abiertamente a María de este pecado. José tuvo una breve pero trágica lucha entre su conciencia legal y su amor. ¿Y cuál era su conciencia legal? Aplicar la ley de Moisés. Y la otra parte de su lucha era el amor que él sentía por María. Esta es la segunda situación en la que Moisés hace frente involucrando adulterio. La tercera situación, los casos donde la fornicación era sospechada antes del matrimonio. En Deuteronomio 22 leemos de la seriedad de un hombre difamando injustamente a su esposa cuando sospechaba de infidelidad marital. Leamos lo que dice el texto. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyeren faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán con 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá. Por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal de en medio de ti. La multa al hombre que difamara falsamente a su esposa era una multa enorme. Es más, devolvámonos a lo que nos dice el verso 19. Y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Los eruditos están de acuerdo que 100 piezas de plata, que era la multa, eran cerca de 100 meses de salario. 100 meses de salario. Si un hombre de nuestro tiempo, del siglo XXI, se gana al mes $4,000, estoy hablando de un caso hipotético. Si un hombre hoy se gana mensualmente $4,000,
entonces la multa sería de $400,000. Un judío tendría que venderse a sí mismo como esclavo para pagar tal cantidad. De esta manera, la multa que había que pagar haría que los judíos fueran extremadamente cuidadosos acerca de difamar a sus esposas. Y vemos también el valor de Dios en proteger a las esposas de este abuso. Ahora, claro está, si la esposa era culpable, el versículo 20 y el versículo 21 enseñan que debía ser apedreada hasta morir. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. De manera que tampoco en este caso el divorcio era una opción, porque el castigo era la pena de muerte y el marido quedaba viudo. No había divorcio. Ahora, llegamos al texto principal sobre el divorcio en la enseñanza de Moisés. Divorcio por alguna cosa indecente. Deuteronomio 24 dice, versículos 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Lo interesante, hermanos, en lo que acabamos aquí de leer, nuevamente, estos versículos son los que el Señor Jesús discutió con los fariseos en Mateo capítulo 19, que creo que la mayoría de ustedes conocen. Al principio había dicho lo siguiente: entender la enseñanza de Moisés es decisiva porque nos ayuda a entender la enseñanza de Jesús. Como dije hace un momento, vuelvo y lo repito, la discusión de Jesús con los fariseos en Mateo 19 fue acerca de Deuteronomio 24, los versículos que acabamos de leer. Y la enseñanza de Moisés, entender la enseñanza de Moisés es decisiva porque los hombres con quienes Pablo habló en Romanos 7 eran con los que conocen la ley. Romanos 7:1 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Y en Mateo 19, el Señor está hablando con los fariseos, está discutiendo con los fariseos, con los que conocen la ley. Por eso, lo que el Señor discute con los fariseos en Mateo 19 fue acerca de la enseñanza de Moisés sobre el divorcio, el matrimonio y las segundas nupcias.
en Deuteronomio capítulo 24, los 4 versos que nosotros acabamos de leer. Pero volvamos al versículo 1. Cuando alguno, Deuteronomio 24:1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Hay algo que Moisés enseñó en este versículo. La razón para darle carta de divorcio, entregársela en su mano y despedirla de su casa. La razón era alguna cosa indecente. La pregunta clave de este pasaje, y aparentemente ha sido al menos por 2000 años, es ¿qué es la cosa indecente? Como dije hace un momento, esta fue especialmente la controversia de la cual se trató en Mateo 19, donde los fariseos cuestionaron a Jesús acerca del motivo para el divorcio. En el versículo 3 le preguntaron, ¿es lícito? Mire, es lícito, es legal, es acorde a la ley al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. La única ley a la que pudieron haberse referido era a la ley de Moisés, que no tenían otra ley. Es lícito, es acorde a la ley. ¿Cuál ley? No la ley de los hombres, sino la ley de Moisés. Porque en el versículo 7 dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés? Ellos están haciendo referencia a la ley de Moisés, no a la ley del siglo XXI, no a la ley de los tribunales de los hombres, no a la ley colombiana o a la ley de mi país o de su país. No, está haciendo referencia, es lícito, es acorde a la ley de Moisés, es legal según la ley de Moisés que un hombre repudie a su mujer por cualquier causa. Ellos le preguntaron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Está haciendo referencia a Deuteronomio, capítulo 24, el pasaje que nosotros acabamos de leer. Es evidente. Es más, miremos nuevamente lo que decía Deuteronomio 24. Versículo 7 dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Lo que se está discutiendo en Mateo 19 es lo que había dicho Moisés. Esa es la controversia entre el Señor Jesús y los fariseos. El Señor no está dando una ley nueva. El Señor está recordando y reafirmando lo que dijo Moisés. Deuteronomio 24, que decía en el verso 1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Una vez más la pregunta, ¿qué es la cosa indecente? No lo hemos respondido todavía. Los invito para la próxima lección. La segunda parte del divorcio bajo Moisés. Porque en Deuteronomio 24, y los voy a invitar para que ustedes vuelvan y lo lean en su casa, esta mujer en la cual su marido halló algo indecente, que no sabemos todavía qué es la cosa indecente, se podía divorciar de ella.
se la entregaba en su mano y la despedía. Y ella se podía volver a casar sin pecar, sin caer en adulterio. Y él también se podía volver a casar. Hermanos queridos, como dije hace un momento, los invito para la segunda parte de esta lección de el divorcio bajo Moisés, porque luego vamos a seguir con la enseñanza del Señor Jesús sobre el divorcio. ¿Estuvo de acuerdo con Moisés o enseñó algo diferente a lo que enseñó Moisés? Eso lo veremos en nuestra próxima lección.